Otra de las metodologías estadísticas que se usan mucho en las empresas es el diagrama de Pareto, y que, por supuesto, no puede estar fuera de este curso de Business Intelligence proactivo, donde buscamos descubrir información interesante para la empresa. Pero ¿de qué se trata esto de Pareto? Se escucha mucho de Pareto, pero ¿de qué se trata Pareto? Recibe su nombre en honor a Wilfredo Pareto, un sociólogo y economista italiano, nacido en Francia y que fallece en Suiza, pero quien estudió y desarrolló toda su carrera en Italia, y fue la persona que él anunció por primera vez esta distribución basándose en lo que él denominaba conocimiento empírico. Él se dedicó a estudiar a la gente en su sociedad y observó que se dividían naturalmente entre los pocos de muchos y los muchos de pocos. Se estableció así entonces dos grupos proporcionales 80-20, la famosa ley de 80-20, tales que el grupo minoritario formado por el 20% de la población ostentaba el 80% de algo, y el grupo mayoritario formado por el 80% de la población ostentaba el 20% de ese mismo algo. Entonces, mediante este diagrama de Pareto, como lo pueden observar, es una distribución que va acumulándose hasta llegar al 80% y lo demás forma un resto, ¿no? Es el clásico diagrama de Pareto de barras verticales, en donde va decreciendo la cantidad de frecuencia de observación de algo. En este caso, él lo observó en posesión de tierras, pero que luego fue poco a poco adaptándose a todos los contextos, ¿no? Y en el mundo empresarial tiene mucho uso. Mediante este diagrama de Pareto se pueden detectar, por ejemplo, problemas que tienen más relevancia mediante la aplicación de este principio. Sería los pocos problemas vitales y los muchos problemas triviales, ¿no? Esa sería más o menos una interpretación en el ámbito empresarial para resolución de conflictos, que dice que hay muchos problemas sin importancia frente a solo unos que son graves, ¿no? Unos pocos que son graves. Y que por lo general el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los elementos. Esto es aplicable perfectamente a, por ejemplo, los productos. Entonces, de muchos productos que hay, solamente un 20% son los que generan el 80% de la venta. Es aplicable también a temas como vendedores, entonces donde pocos vendedores son los que logran la mayor cantidad de ventas. Entonces, esa minoría vital aparece a la izquierda de cada gráfico, como lo ven acá, y la mayoría útil aparece a la derecha. Bueno, en este caso hay solo 4, pero esto siempre tiende a ser muy largo, ¿no? Hay veces que el escenario o que es necesario combinar elementos de la mayoría útil en una sola clasificación denominada otros, por acá, para que no sea tan largo esto, ¿no? Y se agrupa en otro. Y siempre deberá ser colocada al extremo derecho, al final por acá, ¿no? Para agrupar, cuando es muy larga se agrupa y se coloca al final, porque entonces ese otros no pasa a ser de este grupo minoritario. Entonces, ¿qué uso tiene el diagrama de Pareto en la empresa? Es muy útil al permitir identificar visualmente en una sola revisión cuáles son esas minorías importantes, qué características vitales tienen, a las que hay que prestarle atención y destinar los recursos necesarios para ser más eficiente en el uso de recursos, en atender principalmente a lo más importante y en segunda instancia a los menos importantes. Normalmente o con mucha frecuencia esto aplica en las empresas para, como comentamos, clasificar productos líderes, por ejemplo, conocer cuáles son los pocos productos vitales para el negocio, los que generan el 80% de la venta. También proporción de problemas, como hemos visto en la parte conceptual, en donde se presentan muchas quejas y muchos problemas en la empresa, pero hay que atender realmente con prioridad los que son de gran relevancia.
Y esta distribución permite identificar cuáles son esos problemas que tienen mayor frecuencia de aparecer o de recibir, en el caso de quejas, reclamos, qué frecuencia tiene la queja asociado a ese punto específico y ver si es de gran relevancia, amerita destinarlo principalmente los recursos a atender ese problema o no, es de la mayoría que no es tan relevante. También sirve para identificar clientes líderes. Tenemos una cartera grande de clientes y sirve para identificar entonces quiénes son los clientes líderes, quiénes son los clientes que pueden ser clasificados tal vez VIP o algo así, para que se le dé una atención más personal, más personalizada, porque ese cliente pertenece a esa minoritaria que nos da el 80% de la venta. También sirve en algún punto para conocer tal vez cuáles son los mejores vendedores. Tenemos 100 vendedores y tal vez 20 son los que generan el 80% de la venta. Es una distribución que da mucha proporción y pone el foco de atención en el que requiere dársele ese foco, en utilizar los recursos eficientemente y ponerlos a atender principalmente lo que genera la mayoría de eventos de lo que se estén evaluando. Pasemos entonces a verlo en la forma práctica con la información que estamos desarrollando en este curso de Business Intelligence Proactivo.